Pues buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida al webinar del Máster de Rendimiento y Reeducación Funcional Deportiva en el Fútbol, que organizamos conjuntamente entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Federación Española de Fútbol. El objetivo de este webinar es presentar la estructura del máster y dar a conocer la temática que va a tener desarrollo este máster a lo largo del próximo curso académico. Contamos con la participación de personas especializadas en cada uno de los campos y, por tanto, brevemente voy a pasar a presentarlos para que empecemos en el debate y posteriormente comentaremos un poco cómo va a ser la estructura de la participación de cada una de las personas. Comienzo primero con Carlos Lalín, que es el director académico del máster. Es licenciado y doctor en Educación Física por la Universidad de La Coruña. También es diplomado en Fisioterapia. Lleva varias ediciones dirigiendo el máster de Prevención y Readaptación de Lesiones en el fútbol y tiene una larga trayectoria como readaptador físico, que comenzó en el Deportivo de La Coruña en los años 98 al 2008 y luego posteriormente se incorporó en el Real Madrid a partir del año 2008 y se incorporó al equipo de José Mourinho y le ha ido acompañando en sus experiencias recientes en el Chelsea, en el Manchester United y ahora reciente en el Tottenham. Carlos, podemos decir que es el creador de la figura del readaptador físico en España y, por tanto, una persona bastante innovadora y que siempre va adelante de los tiempos. Nos acompaña también Rafael Martinacero, que es el responsable que coordina la preparación física dentro de este máster, que, como sabéis, tiene 3 especialidades. Él es licenciado y doctor en Educación Física, actualmente catedrático de universidad en la Universidad de La Coruña y especialista en teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Es también profesor del máster de alto rendimiento del Comité Olímpico Español y, sobre todo, tiene una larga experiencia asesorando a equipos técnicos del fútbol profesional, concretamente es coordinador del Servicio de Asesoramiento Físico del Real Club Deportivo de La Coruña. Nos acompaña también, como coordinador del módulo de Fisioterapia Deportiva, Sergio Patiño, graduado en Fisioterapia por la Universidad de Vigo, licenciado en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad de San Martín en Argentina, especialista en osteopatía y actualmente profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas, Medicina y Fisioterapia de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de La Coruña. Tiene gran experiencia también como jefe de los servicios de fisioterapia y podología del Deportivo de La Coruña y actualmente dirige también un centro de salud y conocimiento en La Coruña. Y por último nos acompaña como coordinador del módulo de readaptación y reentrenamiento Pedro Gómez, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, diplomado en Fisioterapia, máster en Prevención y Readaptación de Lesiones y en otros másteres de formación también. Y destaca también porque es autor de libros recientes sobre la preparación física en el fútbol, de un enfoque más contextualizado, otro título que es muy sugerente, que habla de que el fútbol no es así, y otro título más sugerente todavía que habla del fútbol insatisfecho. Por tanto, eso ya nos acerca un poco al perfil que tiene Pedro, y que además acompaña una larga experiencia como preparador físico de fútbol profesional de hace más de 15 años. Actualmente es preparador físico en el Lille, en la Liga Francesa. Y yo soy Fernando del Villar, catedrático de la Universidad de Juan Carlos y director ejecutivo de este máster, que intenta integrar una perspectiva interdisciplinar en la cual vamos a ir viendo la temática y la participación de los diferentes especialistas que forman parte de este mundo tan complejo pero tan interesante a la vez. El webinar va a tener una estructura basada en 3 apartados temáticos en los cuales van a debatir cada uno de los 4 ponentes, intentando dar un poco de rigor por un lado científico, pero también la experiencia profesional de cada uno de vosotros a la hora de hacer un recorrido por todos los ámbitos del rendimiento deportivo y la readaptación. Haremos un segundo bloque en la misma línea de unos 10 minutos para finalizar con unos 15-20 minutos de preguntas que todos los asistentes podrán formular a través del chat. En este caso, hay muchos participantes. En este momento hay 96 personas en la sala y, por tanto, para organizarnos lo haremos a través del chat. Si sois tan amables, todo el mundo apaga el micrófono, excepto los ponentes, que son los que a partir de ahora ya rápidamente daremos el turno de palabra. Pues vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque está centrado en analizar lo que entendemos actualmente como es un trabajo en equipo dentro del ámbito profesional. Sabemos que este máster, por su carácter interdisciplinar, va a reforzar precisamente esa idea y al final el trabajo de los preparadores físicos, de los readaptadores y de los fisioterapeutas, junto con el servicio médico y el servicio deportivo, lo que es el cuerpo técnico, tiene que trabajar con todos los deportistas. Por tanto, la primera pregunta se la formulo a Carlos. ¿Qué entendemos realmente por trabajar en equipo y en concreto en el fútbol profesional? Bien, buenas tardes, noches a todos. Gracias a los asistentes por participar y gracias por
por permitirme colaborar con vosotros y a los compañeros ponentes en este webinar. En primer lugar, quiero ser muy breve para poder entrar en discusión en el tema. Quería usar una definición que encontré en el 2015 sobre lo que es trabajar en equipo y quiero casi leerla literalmente, ¿no? ¿Qué se entiende por un equipo de trabajo? En primer lugar, como grupo de personas con ciertas habilidades y talentos específicos y complementarios, dirigidos y comprometidos hacia un propósito común, importante, mostrando de forma permanente altos niveles de colaboración e innovación. Colaboración e innovación, produciendo así resultados positivos y eliminando opiniones radicales o extremas que puedan dañar el buen funcionamiento de ese equipo. Creo que esta definición engloba bastante de las palabras que queremos utilizar con respecto a lo que busca este máster, que es integrar varias especialidades y que de una forma adecuada busquen de forma comprometida un propósito común el día que estos profesionales tengan que trabajar. La idea fundamental está basada en la primera norma, en la primera regla, que bajo mi punto de vista es muy social, que es la comunicación. Es decir, la comunicación, a diferencia de la información, es la transmisión de algo hacia alguien. En la información, no buscando una respuesta inmediata, pero en la comunicación sí. En la comunicación se obliga un poco más a que haya un feedback, por tanto, discutir o argumentar una idea trasladada de unos a otros. Para esto, los distintos especialistas o profesionales que trabajan en un equipo deben intentar, evidentemente, dentro de su competencia, dentro de su alta especificidad o especialidad, transmitir conocimientos y experiencias para buscar de la forma más rápidamente posible que se consiga el propósito común. Como metodología quizás a transmitir en un equipo de trabajo y para esta comunicación, bajo mi punto de vista, lo matizaría en dos aspectos grandes, ¿no? El líder, que es el que guía, desarrolla y potencia cualquier actitud comunicativa dentro del grupo para poder ordenar y coordinar cada desempeño profesional de forma multidisciplinar y de forma adecuada. Y por tanto el líder debe tener también unos rasgos, unas características que pueden estar basadas en las propias personales de él y del grupo de trabajo, en las formas de proceder diferentes de cada una de las personas que participan, respetando la formación diferente de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, en una actitud, estilo, incluso talante dentro del equipo de trabajo, entre los miembros y entre el líder, adecuada para conseguir el éxito, en una visión totalmente integrada y rodeada de respeto y de compromiso. Por tanto, cada equipo de trabajo debe evolucionar también en este sentido. Yo distingo muy bien lo que es un grupo de trabajo a un equipo de trabajo, es decir, un grupo de futbolistas saliendo al campo puede no tener idea del propósito común, un equipo de trabajo tiene una organización y una estructura muy perfilada hacia ese objetivo, ¿no? Por último, esta comunicación nos debe llevar a recoger toda la información por parte de todos los profesionales, utilizando la tecnología que consideren oportuno, e integrarla, sintetizarla y exponerla de forma selectiva para concretar específicamente cuáles serían las vías, evidentemente comunicativas, y las vías estratégicas para conseguir el propósito. Sin más, me gustaría dar paso a mis compañeros a discutir estas primeras ideas que he expuesto. Por ejemplo, Sergio, si te parece, háblanos un poquito del proceso de toma de decisiones dentro del equipo, cómo esa comunicación fluye. Bueno, yo retomando un poco también las palabras que decía Carlos, ¿no? y que hoy hablábamos por otro motivo hace unas horas, dentro de lo que es el proceso de trabajo en equipo, a mí hay una palabra que me define, que es la palabra compromiso, ¿no? Yo creo que todos los miembros de ese equipo de trabajo tienen que estar comprometidos consigo mismos, primero como profesionales, al servicio de un objetivo común, con el objeto de trabajo, que en este caso pues estamos hablando del fútbol, ¿no? Y son los futbolistas. Yo creo que también con el staff técnico y desde luego con la institución, ¿no? Si uno tiene claro todos estos elementos, la comunicación y el trabajo en equipo deberían de brillar
y de dar los resultados que todo el mundo pues, pretende, ¿no? Que aparentemente parece sencillo, pero luego muchas veces, ¿no? Cuando nos metemos en el proceso y nos cuesta abandonar esos egos de todo tipo, ¿no? Pues empiezan las turbulencias y empiezan los problemas en la comunicación, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, sobre todo, es establecer, nosotros en fisioterapia hablamos mucho del entorno terapéutico, ¿no? Y aquí el entorno de trabajo. Yo creo que si se dedica un tiempo importante al principio a establecer ese entorno de trabajo, a conocerse, a plasmar las opiniones en determinados puntos que puedan ser candentes, ¿no? A lo largo de pues, una temporada y a lo largo del trabajo, yo creo que ahí es donde es fundamental el dedicarle un tiempo importante y sobre todo que haya una persona, Carlos lo definía como un líder, ¿no? Una o varias personas que sean las que dirijan este proceso, ¿no? De inicio y a lo largo de todo lo que sería pues, la temporada o el tiempo de trabajo. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Tú que has dirigido en alguna ocasión ese tipo de equipos, ¿qué nos comentas como elementos claves? Yo creo que buenas tardes a todas y a todos en primer lugar. También, ya que tomo la palabra, agradecer la presentación de Fernando y puntualizar que tanto Sergio como yo estuvimos en el Deportivo La Coruña hasta funcionalmente prácticamente solo el inicio del año 2019. Y estamos desvinculados orgánicamente desde el verano ya del 2019. Bien, yo creo que la clave en el trabajo en equipo en un deporte profesional o en un deporte de alto rendimiento que es profesional, se cobre poco, se cobre mucho, parte de, efectivamente, como ha dicho Sergio, el objetivo y como ha remarcado Carlos, ¿no? El objetivo se da demasiadas veces por sobreentendido y casi nunca se define. Y este es uno de los mayores problemas que yo veo en estos niveles, ¿no? Imaginémonos en alto rendimiento en Fórmula 1 que la entrada en boxes, uno opina que el objetivo es poner unas ruedas y otro opina que es mejor poner otras. En la última carrera ha ocurrido en un equipo, ¿no? Que le han puesto las ruedas al revés frente al agua y el no agua y tuvo que volver a entrar el coche en boxes, ¿no? Es el problema, que no todos compartimos el objetivo porque casi nunca es explícito el objetivo. El objetivo general, me refiero, ¿no? De rendimiento. Luego, cuando se entra en un caso concreto de una lesión, de una recuperación, suele tener mayores objetivaciones porque ya se está en un ambiente al principio, es un ambiente más clínico y la cultura clínica de médicos y fisios es hablar de plazos, hablar de fases, etc. Pero en general no es tan habitual que los objetivos hayan sido hablados. Se llega a la primera reunión con un cuerpo técnico nuevo que empieza la temporada y el objetivo es mantenernos en la categoría. Claro, esto y nada es todo lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a mantener en la categoría? En el reparto de sus objetivos operativos. Y la segunda gran cuestión es la confianza, que tiene que ver con todo lo que han dicho también Carlos y Sergio. Pero creo que la palabra es la confianza, porque casi todo el trabajo en equipo, a diferencia de la Fórmula 1 en deportes como el fútbol, se trabaja con solo seres humanos. Y las mediciones, incluso ahora que tenemos monitorizados a los jugadores a la enésima potencia, es sobre un ser humano, no es sobre una máquina. Y los profesionales del equipo profesional son seres humanos. Y sin confianza casi nada puede ocurrir. Ni puede haber lealtad, ni puede haber compromiso con ese objetivo que deberíamos de conocer. Así que una recomendación básica es perdamos el tiempo hasta consensuar objetivos. Después ya veremos si conseguimos confianza, lealtad, comunicación. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Para terminar este bloque, Pedro, háblanos desde tu experiencia, ¿qué claves consideras que tiene que tener el trabajo en equipo? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, evidentemente me uno al agradecimiento
por vuestra asistencia. Entiendo que no es fácil un 28 de julio a estas horas estar aquí, por lo cual tiene mucho mérito. Y bueno, simplemente desde mi punto de vista, para complementar un poco todo lo que muy bien han explicado mis compañeros, decir que yo considero que el trabajo en equipo es el pilar fundamental sobre el que se debe sostener el día a día de cualquier organización o estructura con un fin compartido. Es decir, al final, creo que era Sergio, hablaba de los egos, el conocimiento individual, la capacidad individual, todo eso está muy bien y es muy necesario, evidentemente, pero todo ese conocimiento individual y esa capacidad no sirven de nada si no somos capaces de ponerla al servicio del bien colectivo. Hoy en día, en cualquier club deportivo de alto nivel o organización compleja, hay cientos de cosas a gestionar y hacer a diario. Por eso, todo aquel que piense que ya lo sabe todo, que tiene mucha experiencia, que él solo se vale por sí mismo, creo que está bastante equivocado. Por eso, la clave es recurrir, no hay otra que recurrir al trabajo en equipo. Perfecto, muchas gracias. Pues pasamos a un segundo bloque, en este caso más específico. Para los asistentes y para todos nosotros sería muy interesante que descendierais un poquito a concreciones de estructura, ¿no? Entonces, empezamos con Rafa, si te parece, ¿cuál es la estructura y funcionamiento que tienen los equipos de trabajo en el fútbol profesional? Si nos puedes hablar un poquito del contenido de esa estructura. Sí, realmente hablar de estructuras, voy a referirme a algo que tenemos muy claro la gente de las ciencias del deporte, ¿no? Estructura más formal y estructura más funcional. Lo que importa es la funcional. Lo que se define muy bien es lo formal. Los staff, los organigramas son fáciles de hacer, incluso ciertos flujogramas de comunicación, ya que hemos hablado de ello, pero el kit de la cuestión para poder promover ese entorno positivo, ese entorno participativo, incluso a veces creativo y otras veces inhibitorio, es decir, que nos tenemos que inhibir 4 para que la opinión de uno pueda crecer, ya que nos parece a todos que no siendo perfecta es la más adecuada en ese momento. Entonces, para mí es muy importante estudiar el perfil personal. Otra vez vuelvo a la parte de los seres humanos, ¿no? Bien, cada uno tiene una formación, cada uno tiene un currículum y cada uno tiene unas habilidades. Pero hay que analizar bien quién define los equipos de trabajo, que este es otro problema que hay. Normalmente se definen en el organigrama, sobre el papel, y ya nadie más suele estar atento a la definición de funciones y desempeños, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes organizar por profesiones. Pues están los médicos, los fisioterapeutas, los preparadores físicos especializados en prevenir y en redactar poslesionalmente. Están, desde el punto de vista mío, en esa estructura está también el podólogo biomecánico, está también el psicólogo, está el nutricionista y en mi caso, en mi club, en alguna época logramos que estuviera cierto nivel de análisis del rendimiento técnico-táctico. Bien, pero si no tienes a las personas que son capaces de trabajar en equipo, pues a lo mejor es mejor ir al podólogo el día que toca y que no esté integrado. Es decir, que yo creo que no solo hay que partir de la estructura formal, qué unidades hay que atender, qué profesiones están allí presentes, sino qué aportan las personas en estilo personal, en competencias de saber ser, estar y decidir, y en habilidades profesionales, ¿no? Puede haber un fisioterapeuta mucho más hábil en un tipo de técnicas, y esto es un problema que Sergio y yo hemos vivido muchas veces, porque el jugador, cuando es muy estable durante un tiempo, el fisio y el jugador, tiende a emparejarse, ¿no? Se lleva mejor con uno que con otro, tiene más refuerzo, más recompensa, pero hay una técnica que se la tiene que aplicar otro porque la hace muchísimo mejor y es más ocasional, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen que estar también habladas, definidas y redefinirlas continuamente. Yo no creo en estructuras inflexibles y, de hecho, creo que hay un riesgo muy importante cuando se hacen estructuras muy inflexibles.
porque entonces el orden formal condiciona la función. Y nosotros no somos tantos, debemos de permitir que las funciones crezcan y vuelvan a emparejarse y vuelvan a asociarse y a generar sinergias que la estructura formal rígida podría evitar. De entrada creo que esta sería la reflexión. Esto lleva un problema en el fútbol. En el fútbol no hay estabilidad. Entonces, ¿de quién depende este equipo de trabajo? ¿Del club o del cuerpo técnico? Nosotros hemos tenido la suerte, cuando ha empezado Carlos en el Deportivo, cuando ha empezado Sergio, que teníamos la confianza de la institución y éramos de la institución. Y así ha sido hasta que casi hemos estado allí. El cuerpo técnico, los primeros 8 años que yo estuve y Carlos, tuvimos 2 entrenadores en 8 años. En uno de ellos 7. Esto da una continuidad enorme en el trabajo. Es poco habitual. Entonces, creo que lo que yo he explicado está muy influenciado por mi experiencia y podría ser rebatido, que se puede hacer, por supuesto, y me presto a ello, diciendo, bien, tuvisteis mucha estabilidad, pero yo llego a un club nuevo, no la tengo y tengo que organizarme formalmente. Cierto. Pero aún es más necesario, cuando hay menos estabilidad, que haya más trabajo interno, de dinámica de grupo, de establecer los objetivos, de repasar los objetivos y de funcionalmente no tener algún talento oculto, inhábil, porque alguien que podía hacer algo muy bien no le corresponde por el organigrama. De momento creo que... Muchas gracias. Para hacerlo más dinámico, dejamos la palabra también a Carlos. Carlos, cuéntanos, tú optaste por entrar en un equipo estable, que os habéis mantenido en el tiempo con Mourinho. Cuéntanos de tu experiencia, cómo es la estructura, el funcionamiento, la toma de decisiones. La organización, la estructura depende mucho del club a donde estás y donde vayas. La filosofía y sobre todo es muy importante conocer de entrada la filosofía del entrenador, de lo que quiere y la definición de roles y de desempeños que quiera cometer. Y eso muchas veces está, hoy por hoy, en los equipos de alto nivel, está muy definido por el club a donde vas. Y la tendencia va a ser esta, es decir, los clubes, incluso de alto nivel, van a tender a estabilizar, lo que muy bien ha dicho Rafa, su personal. Es decir, en Inglaterra los Sports Science del club X van a ser los Sports Science del club X. Van a tender a esto, ¿no? Y entiendo yo que en esa tendencia, como yo he tenido que hacer en diferentes clubes o con un entrenador hasta llegar a una cierta estabilidad, te debes saber adaptar al contexto, a la situación, a la evolución tecnológica que está habiendo, a la evolución de definición de roles y de profesiones dentro del trabajo. Hay un artículo publicado en el 2019 sobre el especialista de equipos de alto rendimiento, donde pues, se pueden ver claramente en cada departamento médico, fisioterápico, de Sports Science, de análisis, de scout, las diferentes definiciones y puestos laborales que puede haber ahí dentro de cada uno. En mi caso, ya digo, he intentado adaptarme a roles que pueden ser desde el readaptador de lesionados hasta simplemente igual estar intentando formar parte del grupo de trabajo para prevenir lesiones, hasta luego volver a asumir otro rol de mayor responsabilidad como es el readaptador de lesiones, hasta ahora ser un preparador físico, ¿no? Y coordinar o coordinar distintas áreas que tengan que ver con el rendimiento deportivo, ¿no? En este sentido, yo creo que como bien dijo Rafa, se busca en el perfil del puesto de trabajo y el perfil profesional, como cualquier líder, o en este caso responsable, buscará alta confianza, alta competencia, alto compromiso, alta capacitación. Es decir, hemos hablado de los valores humanos, la habilidad social, la habilidad profesional, la habilidad personal que puede tener la persona, pero evidentemente debemos seguir formándonos, debemos seguir especializándonos. ¿Por qué? Porque la evolución que está llevando ahora, por ejemplo, la capacidad y los canales informativos en cuanto a tecnológicamente lo que tienes que saber manejar para poder procesar la información y poder definir
en un momento muy concreto y tomar una decisión, esto obliga cada día a una formación de valores personales y una formación profesional de excelencia, que es la que buscamos en este máster. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Sergio, desde el ámbito de tu especialidad como fisioterapeuta, ¿y cómo es tu labor de coordinación en el equipo? ¿Qué claves manejáis? ¿Cómo transmitir la información? Bueno, nosotros hemos tratado siempre de ser muy respetuosos, ¿no? Saber desde el punto de vista colectivo cuál era el momento y si era nuestro momento. Siempre es el momento para aportar todos, ¿no? Pero hay determinados momentos donde uno u otro profesional pues, pueden tener, digamos, más peso en la toma de decisiones. Desde luego también hemos buscado ser proactivos y sobre todo respetar mucho las decisiones colectivas, ¿no? Porque yo creo que decidir en los momentos donde el equipo pues, está bien, donde el viento va a favor, es relativamente sencillo. El problema es cuando aparecen los malos momentos, hay tensión, la competición no va como uno quiere o el jugador pues, no está donde quería estar. Y en ese momento yo creo que el entorno, y nosotros como parte del entorno somos responsables, ¿no? El entorno del equipo no puede mostrar fisuras. Tenemos que ser capaces de focalizar la atención sobre todo en los éxitos que hemos tenido previamente en la toma de otras decisiones similares. Y sobre todo, como decíamos antes, no perder el objetivo común, ¿no? Del equipo de trabajo. Y a mí hay una palabra que me encanta y que es sobre todo reforzado en este momento de crisis que estamos viviendo todas, ¿no? Facilitar. Porque si en esos momentos cada uno sabe desempeñar su papel, sabe intervenir de manera medida, ¿no? Y las cosas al final salen bien, poco a poco, pues la historia o el histórico, ¿no? Va poniendo pues, a todos los profesionales en sus respectivos lugares, ¿no? Dentro de ese entorno de trabajo. Y yo creo que la palabra también es facilitar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pedro, en el ámbito de la preparación física vivís cada día y en la readaptación pues con dos amenazas, ¿no? Que una es los resultados, por supuesto, pero la otra son las lesiones, ¿no? ¿Cómo se manejan ambas cosas dentro del equipo de trabajo? ¿Cómo comunicáis? ¿Cómo informáis? ¿Cómo os relacionáis en torno a esos dos grandes conceptos, ¿no? Resultados y lesiones. Bueno, la verdad, al hilo de lo que decían algunos de mis compañeros, nuestra figura, la de preparador físico, dependiendo de si tienes la suerte, o bueno, o no mucha suerte, de ir a muchos sitios y cambiar constantemente de cuerpos médicos, la verdad que, claro, esto dificulta a veces el trabajo en equipo. Entonces, una palabra clave para mí también sería adaptación. Tenemos que estar preparados a, como bien decía Rafa, a trabajar con personas, cada uno de su padre, de su madre, que pueda ser que no piensen como nosotros. Y entonces, claro, pues es difícil a veces gestionar esto. Algo que intento yo siempre tener muy presente es la humildad. Creo que lo primero que cualquier profesional debe hacer al entrar a una estructura nueva es de ser humilde. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que puede ser que no tengamos razón. Y claro, y para esto nuestro cerebro no está muy preparado. Entonces, a veces es difícil. Un buen amigo mío decía que trabajar en equipo es aceptar que a veces las cosas no se hagan de la manera que a ti te gustaría que se hicieran. Entonces, creo que teniendo en cuenta estos principios, pues al final todo va a ser mucho más llevadero. Luego, ¿cómo gestionas pues, el tema de lesiones, de rendimiento? Al final es pensar que todos vamos en el mismo barco, dejar egos atrás, dejar a un lado estos debates que a veces yo considero un poco innecesario entre cuál es la competencia de cada uno. Yo al final, como preparador físico, lo que quiero a mi lado es buenas personas y que además esas buenas personas sean competentes. Me da igual si es un fisioterapeuta con más conocimiento en movimiento o en ejercicio, si es un preparador físico con más conocimiento en lesiones. Al final lo que quiero es tener gente a mi lado competente, buenas personas y que de verdad tengan un compromiso verdadero a trabajar en equipo. Perfecto, pues muchas gracias. Pasamos ya al tercer bloque porque queremos luego que los asistentes puedan hacer preguntas a cualquiera de los cuatro ponentes. Este último es un planteamiento de futuro que supone una reflexión profunda de cada uno de vosotros. Entonces empezamos con Sergio, si te parece, ¿cuáles son los principales retos de futuro que tiene el análisis de rendimiento y todo lo que es el control de los procesos para prevenir y para evitar lesiones? Yo creo que hay un elemento importante, ¿no? Que llevo echando de menos desde hace tiempo, y es llegar a un acercamiento en el lenguaje y en los paradigmas sobre los cuales se basan las intervenciones
de las distintas disciplinas que trabajan alrededor pues, de un deportista y en este caso de un equipo de fútbol, ¿no? De esa manera va a ser fácil, primero, entenderse, luego va a ser fácil también la siguiente parte, ¿no? Que es la de sistematizar esos procesos de registro de información, de toma de datos y de interpretación de esos datos, ¿no? Yo creo que si nosotros logramos hacer eso, que no es fácil y eso exige reuniones, exige sentarse, hablar, capacidad de escuchar. Si somos capaces de hacer eso, tendría que conllevar necesariamente a una mejora, ¿no? En el entendimiento de cómo se producen los procesos pues, de lesión y de tratar de desarrollar evidencias en base a la experiencia, ¿no? Y en base, evidentemente, a los conocimientos científicos en la prevención, sobre todo, de esas lesiones, ¿no? Evidentemente, todo lo que es la tecnología hoy en día en el control de rendimiento, en la prevención, los GPS, las electromiografías, los encoder, son herramientas sumamente útiles, pero todas esas herramientas, todas esas mediciones, sin un fin claro, ¿no? Sin un lenguaje común, sin un paradigma de entendimiento común, son datos, a mi parecer, poco útiles, ¿no? Nos vamos a llenar la caja, digamos, de registros de muchos datos, pero con poca utilidad y con poca proyección hacia el objetivo común, ¿no? Que al final pues es el rendimiento, la prevención del deportista, ¿no? Entonces yo destacaría sobre todo esas partes, esos puntos, ¿no? Perfecto, dando un giro aquí en ese tema, Carlos, tenemos el modelo de la Fórmula 1, que los sensores en cada una de las piezas del coche nos están continuamente transmitiendo información del estado del vehículo. ¿Cuánto de cerca o de lejos estamos de conocer en tiempo real el estado del músculo o del estado de funcionamiento general del organismo en tiempo real? Yo sinceramente creo que la evidencia o basándonos en la evidencia, una cosa es hacer ciencia y otra cosa es hacer investigación sobre algún parámetro biológico, en este caso sobre el comportamiento de los tejidos o el comportamiento de las capacidades o de las tomas de decisión de un deportista cuando está trabajando un deporte de equipo. Creo que aún hay incertidumbres, pero la ciencia nos está ayudando a aproximarnos cada vez más a la realidad. Por eso yo creo que máster de este tipo, donde puedas conocer las nuevas tecnologías y puedas a partir de ellas tener información para interpretarla con criterio y tomar decisiones mucho más precisas, creo que es algo interesante. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el manejo de estas herramientas para tomar decisión, como bien dijo Sergio, son complementarias al criterio técnico que pueda tener el profesional en competencia. Muchas de ellas, aunque tienen validez y fiabilidad, evidentemente en algunos casos aún es discutible. Por ejemplo, hoy por hoy estamos usando mucho el GPS y estamos intentando tomar decisiones, bajo mi punto de vista, imprecisas con una herramienta única que valora, que nos aproximan un poco más a la realidad del comportamiento, vamos a llamar así, capacitativo o de presupuestos de rendimiento de ese deportista, pero que no es la única variable. Hay artículos hoy por hoy sobre mismo el profesor Carlos Lago, en colaboración con el profesor Rafa Martín Acero y otros, hablan mucho de la parte observacional, de la parte situacional, contextual, unida a otra parte más cuantitativa. Es decir, cuanto más sepamos cruzar las variables para poder interpretarlas, mejores decisiones podemos tomar. Si vamos por una tensiomografía, pues está en entredicho también muchas veces su validez. Si vamos por otras, ya no digo a nivel terapéutico, otras técnicas que se puedan utilizar para más incluso invasivas para poder tratar un tejido y en principio poder resolver lo antes posible, porque el contexto es este. Si vamos a un contexto amateur, esta es mi visión, o un contexto profesional, al final el problema tenemos que resumirlo o resolverlo, mejor dicho, lo antes posible. Estamos cerca de ellos. Yo creo que el Big Data, el futuro, la formación, la preparación, el conocimiento nos aproximará un poco más a la realidad. Pero creo que aún queda camino que hay que estudiarlo, que hay que analizarlo y que hay que escribirlo.
Carlos, muchas gracias. Rafa, estamos hablando de que el ser humano es un ser complejo, efectivamente, y encima en un contexto de rendimiento mucho más. En tu experiencia de los últimos años, ¿qué retos crees que nos faltan por recorrer para llegar a la excelencia en el control del rendimiento del entrenamiento? Yo creo que el conocimiento desde el punto de vista de la información es más que suficiente para atender las verdaderas necesidades. Lo que estoy diciendo no contradice lo que ha defendido Pedro, que hay que saber cada vez más, que humildemente hay que investigar. Lo que sí quiero decir es que no todo lo que se sabe es todo lo que hay que aplicar. Y en el fútbol hay un problema, y es que en el fútbol televisa hasta los entrenamientos, o los radia, o los graba, etc. Y también los profesionales, y en este máster debemos de trasladar la necesidad de madurar como profesional en ese autocontrol de emociones y de egos, también entra el no caer en las modas y estar en la faction training, ¿no? Que es que aunque no se acerca un poco a obtener mi objetivo, pues, pero esto que estoy haciendo no es lo último y voy a cambiar de ejercicio, o voy a cambiar de aparato, o voy a cambiar de paradigma, ¿no? Realmente el ser humano que juega al fútbol es un ser humano que se adapta. ¿A qué se adapta? A su contexto psico y sociomotor. Y eso es lo que no se puede perder nunca de vista, ¿no? Y todavía no hay sensores que nos digan cuál era la intención de juego de esa persona que intentó hacer un dribbling y decidió abortarlo y no hacerlo. Y se lesionó en los isquiotibiales en ese momento, ¿no? Entonces, el paradigma es la neurociencia, pero no para vender fashion, que se está vendiendo ya también, ¿no? La neurociencia y el entrenamiento. El paradigma es la neurociencia para comprender mejor el fenómeno y que nosotros integremos nuestros conocimientos en ese fenómeno, ¿no? Es la retícula, el sistema nervioso es la retícula en la que debemos de tejer con nuestros hilos de conocimientos fisiológicos, biomecánicos, etcétera. Hemos de tejer nuestra obra, nuestro arte profesional, ¿no? Entonces tenemos que seguir avanzando en conocer cómo funciona el ser humano que juega al fútbol. Y con un consumo máximo de oxígeno de 62 mililitros kilo minuto, se puede ser élite mundial en fútbol, pero no en maratón, que se necesita más de 80, casi 80. Pero es que entonces todo lo que sabemos de entrenamiento de la resistencia es para que un ser humano pase de 74 a 80, no de 62 a 63. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Entonces hay que contextualizar el conocimiento, los procedimientos a ese saber ser, estar y decidir. Y claramente el sistema nervioso es el que tiene las funciones superiores ejecutivas, todo a su servicio. El músculo, la articulación, el tendón, etc. Perfecto, gracias. Pues para finalizar ya el ciclo de intervención de los ponentes, antes de pasar a las preguntas de los asistentes, Pedro, tú llevas 15 años en el mundo de la preparación física y si puedes hacer un pequeño recorrido sobre cómo ha evolucionado la tecnología. Tú me imagino que cuando empezaste tendríamos unos instrumentos mucho más rudimentarios. ¿Cuál es tu recorrido o cómo has vivido tú ese recorrido tecnológico en la preparación física? Bueno, si te digo la verdad, yo al principio, en mis primeros años, era un poco siempre reacio a tanta tecnología, porque sí que era partidario de que a veces tantos datos nos estaban confundiendo. Creo que a veces lo interesante no nos dejaba ver en realidad lo importante. Entonces, siempre en mis primeros años recuerdo con cierto cariño que rehuía de pulsómetros y estas cosas porque en realidad entendía que, como muy bien ha explicado el profesor Martín Acero, no reflejaban la complejidad verdadera del ser humano y creo que era un dato que no me daba nada. Es decir, entonces la evolución, yo creo que la evolución, más que en la tecnología que estamos viviendo y que gracias que estamos viviendo, es que estamos pasando de un planteamiento
de un paradigma más simplista a un paradigma más complejo. Creo que poco a poco todavía quedan muchas cosas que hacer al respecto, pero estamos abandonando los planteamientos lineales, las causas-efectos, porque como bien decían mis compañeros, el ser humano es mucho más complejo de todo eso. Intentar explicar algo que ocurre en un contexto donde hay 22 jugadores, cada uno con sus diferentes contextos individuales, intentar explicarlo a través de una única variable, como puede ser la frecuencia cardíaca o el dato de GPS, es muy difícil. Entonces, la clave para mí, o durante todos estos años que he intentado, ha sido contextualizar cualquiera de las herramientas tecnológicas que tuviese. Entonces, bueno, pues pasa por ahí. Intentar comprender el ser humano, intentar comprender el juego, al final es lo importante, para poder contextualizar el dato que nos dé cualquiera de las cientos de tecnología que tenemos hoy en día. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado a la parte prioritaria de la presentación, pero ahora entramos en la parte más importante para nosotros, que son las preguntas. Podéis dirigirlas, por favor, a través del chat, las vamos leyendo. Pueden ser de carácter general, dirigidas a alguien en concreto, como os parezca. Pues abrimos cuando queráis ya el escenario para que preguntéis a través del chat, por favor. Vale, mientras se va animando la gente, porque siempre al principio cuesta un poquito romper el hielo, seguro que van a llegar preguntas. Vale, pues si alguno de los compañeros quiere hablar un poquito más también, Carlos, si te parece también del máster o de los compañeros un poco en cuanto a la estructura, aprovechamos también para presentarlo brevemente mientras la gente se anima a preguntar. Sí, yo diría que, y gracias por permitirnos este momento, el máster es el resultado de una evolución larga en el tiempo que ya se tuvo en sus inicios en el de prevención y readaptación de lesiones. Durante estos 2 últimos años hemos intentado crear un máster que fuese original, único y en este sentido de referencia no solo a nivel nacional e internacional, haciéndolo de una forma multidisciplinar, donde distintos profesionales no solo asistan a una formación especializada, sino donde también puedan y deban cursar de forma conjunta y presentar y defender un proyecto en común, es decir, en equipo. Yo creo que esta es la idea clave, por esto es el motivo un poco del webinar y el motivo muy específico de este máster de formación que, repito, que es pionero, es único y es original en el formato que se presenta, ¿no? Contando con profesionales en activo a nivel nacional e internacional de referencia mundial y con un periodo final de formación que sería un congreso internacional con otros profesionales internacionales de referencia. Creo que el alumno o cualquiera de nosotros que hemos vivido hace años el inicio de nuestras profesiones o de nuestros puestos de trabajo, nos gustaría una formación con esta orientación, donde el criterio práctico de personas que están en activo, con evidentemente el soporte de la evidencia científica que existe y la orientación profesional, creo que es la base y la prioridad de este proyecto, ¿no? No sé nuestros compañeros que pueden opinar, pero la prescripción está abierta hasta octubre y por tanto hay alumnos, queremos que haya más y este es el objetivo. Muy bien, pues muchas gracias. Ya tenemos aquí preguntas entonces. Comenta Alejandro Ibáñez, de manera concreta, Carlos, te hace la pregunta a ti. Comenta, ¿podrías dar algún dato más acerca del estudio que has comentado sobre los puestos especializados en el equipo? Sí, la referencia es una referencia. Si me escriben, quizás lo podré colgar o se puede mandar, pero es una referencia. El título es Performance Specialist, a New Job of Resonance Experts in Team Sports. Está sacado del 17º Congreso, Conferencia Internacional Científica, que se llevó a cabo en la Facultad de Motricidad de la Universidad de Zagreb, de Croacia, y los autores, el principal autor es preparador físico de la Federación Croata, es Igor Jukic y colaboradores.
Entre ellos hay 2 españoles, que es el profesor Julio Calleja y está Francesc Cos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso podría enviar la referencia. Es un estudio, un artículo interesante donde se analizan distintos equipos profesionales de alto nivel y distintas estructuras de alto nivel, ya sean empresariales, como equipos de fútbol, equipos de rugby, equipos de baloncesto y empresas de renombre a nivel de entrenamiento funcional, ¿no? Cada una tiene su estructura, cada una tiene su organización, pero evidentemente orienta un poco qué tendría que hacer ese especialista. Y hay otro artículo muy interesante de Jean Lemaire que un poco da las 10 claves, por así decirlo, de cuál es el camino, el rumbo que tiene que seguir nuestra formación, nuestro especialista, para adaptarse, esta palabra que hablaba también Rafa y Sergio y Pedro, ¿no? Adaptarse al contexto, a la situación, ¿no? Pero todo va por ahí: tecnología, conocimiento, habilidades personales y evidentemente habilidad social para poder interactuar con el trabajo en equipo, que es lo que se busca en este máster. Para acabar si tú haces este máster, probablemente cuando acabes el máster ya no solo tendrás una formación científica y profesional mejor, de mayor excelencia, sino también podrás tener potencialmente más habilidades para saber trabajar en equipo. Perfecto, pues una siguiente pregunta que nos plantea Aitor Guarino. Comenta qué herramientas utilizaríais, si sistema GPS, en equipos más modestos o con menos recursos, para cuantificar la carga de los entrenamientos. No sé si Pedro o Sergio o el propio Rafa, como queráis. Sí, bueno, yo me he visto muchas veces en ese contexto. Yo la verdad es que bueno, he estado más tiempo en equipos modestos que en grandes equipos. Con lo cual, algo que he utilizado mucho y que utilizaría si me volviese a encontrar en ese escenario sería la percepción subjetiva del esfuerzo. Como muchos de vosotros sabéis, o prácticamente todos, hay una gran correlación entre lo que percibe el deportista y la carga real externa que ha supuesto el entrenamiento, y entonces creo que es una variable es totalmente válida e interesante. A veces, a mí me gusta mucho porque a veces estos minutos en los que le preguntas al jugador qué pasas con él, a veces te da más información una pequeña conversación con el jugador que cientos de datos en el GPS. Entonces, bueno, es una información cualitativa muy interesante. Bien, ya acaba de responder porque la siguiente pregunta va en esa línea. Es decir, ¿a qué le haces más caso, a los datos de GPS o la carga subjetiva del esfuerzo? Por tanto, queda contestado. La siguiente pregunta, yo creo que Rafa puede ser la persona que lo puede contestar mejor, si os parece. O sea, comenta la experiencia de una persona joven que está terminando la formación y que, por tanto, una vez que termina su carrera, su máster, y quiere entrar en un cuerpo técnico nuevo, que tenga un cierto nivel. Bajo tu experiencia de formar equipos, Rafa, ¿qué consejo le darías para que ganen credibilidad, para que tenga ese componente de seguridad que le da llegar bueno, pues, a ese equipo nuevo? Sí, bueno, va a depender mucho de los interlocutores, ¿no? Y del contexto, pero más o menos, si lo que entiendo en la pregunta es alguien que ha estado en las categorías inferiores. Eso es. Y que sube en el mismo club arriba, ¿no? Eso es. Nosotros hemos tenido esta posibilidad alguna vez, y por la inestabilidad que había ya en el primer equipo, que hemos llegado a tener una media de 2,7 entrenadores por temporada en los últimos 6 años, yo preferí que no subiera al primer equipo, y era una persona absolutamente capacitada, y que probablemente era injusto el que no tuviera esa oportunidad. Pero estoy hablando del caso más contrario, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque no veía que fuera el momento en el que pudiera ser bien valorado, porque los entrenadores que venían ya venían resquemados y además venían con la preocupación de si aquí se hacen bien las cosas o si se hacen mal. Y iba a ningunear probablemente, no quiero prejuzgar a nadie personalmente, a este profesional. Así que depende mucho del contexto real. Contestando a la pregunta teórica, lo que debe hacer un joven cuando llega a un cuerpo técnico es armarse de resiliencia, ser muy prudente, activar mucho la zona prefrontal, es estar siempre esperando a que le pregunten. De entrada, esperar a que te pregunten.
Segundo, te van a preguntar muchos. Y algunos preguntan para ver si entras en contradicción con otros del cuerpo, del equipo técnico, que me desdigan los colegas que tienen experiencia profesional, ¿no? Por lo tanto, tienes que estar en un mensaje, en el mensaje más consensuado que haya en el grupo. Tercero, debes de hacerte valer por tu propio trabajo, no por el uso de los instrumentos de medida. Tu capacidad de análisis del movimiento, tu capacidad de proponer y gestionar la evolución de los ejercicios, de la carga, debe de ser percibida por el jugador. Cuando todo esto se hace solo a través de máquinas y no tienes ganada la confianza, en lugar de valorarlo positivamente, alguno lo va a valorar negativamente. Va a creer que no tienes suficiente conocimiento en ti, que lo cedes al instrumento, al aparato. Y yo diría que esta es la parte más importante, lograr una adherencia del jugador a tu trabajo y lograr un respeto por tu prudencia, tu saber estar y tu capacidad de estar en el consenso del mensaje a trasladar. Perfecto, gracias. Sergio, nos preguntan también por la credibilidad ante los jugadores. ¿Cómo funciona el cuerpo técnico, cómo funciona el equipo profesional ante la opinión de los jugadores cuando al final son diferentes opiniones de diferentes profesionales? ¿Cómo manejáis la relación con los jugadores? Bueno, nosotros hemos procurado siempre en esa etapa, ¿no?, que comentaba Rafa y Carlos, ¿no?, dentro del deportivo, el buscar sobre todo consensuar, tener siempre una portavocía que sirviese, digamos, de medio de comunicación pues, con el staff técnico y con el propio jugador y resolver pues, todos los puntos de vista que pudieran ser, digamos, en algún momento un poco contradictorios de puertas para adentro, ¿no? Y a partir de ahí tener una decisión colegiada que todo el grupo, ¿no?, va a respetar y va a apoyar. Y yo creo que eso nos lleva a una evolución basada en la resolución de problemas, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, al final, la toma de decisiones siempre se basaba en el momento, cuál era el profesional para hablar en ese momento, en el saber, en el saber hacer, pero también, sobre todo, lo decía Rafa, ¿no?, en el saber estar en ese momento, ¿no? Consensuar un interlocutor, mantener sobre todo unidad en el criterio, comentar, debatir, discutir bajo el respeto profesional de puertas para adentro y actuar como un equipo, ¿no? Porque en el mundo, sobre todo en el deporte profesional, de equipos, ¿no?, se busca muchas veces esa fisura, ¿no?, ese punto de fisura. Lo busca constantemente el jugador, no de manera negativa, ¿no? No trata de destruir, ¿no?, pero muchas veces buscando pues, su respuesta, su interés, ¿no?, que alguien le diga lo que quiere escuchar. Y lo buscan muchas veces también los entrenadores o gente que está pues, en la dirección deportiva, ¿no? Tampoco, en la mayor parte de las veces, con mal criterio. En algunos momentos puede ser que sí, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo, la unidad es fundamental. Perfecto, gracias. Pues una siguiente pregunta, interesante y compleja. Habla de la relación entre la preparación física y los conceptos técnico-tácticos del juego. Pregunta que qué valores o qué porcentaje aplicaríais en el diseño de tareas sobre ambas vertientes, por un lado, preparación física y por otro lado, el concepto técnico-táctico, a la hora de plantear un trabajo integrado. ¿Y cómo valoráis el conocimiento del juego dentro de la figura del preparador físico? No sé si Carlos o Pedro. Empiece primero Pedro y Venga, complemento lo que sea necesario. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir que nosotros, como preparadores físicos, lo primero que debemos de evitar, o al menos es mi consejo, tras años de experiencia con diferentes entrenadores, es que nos confundimos mucho si somos kamikazes de una única metodología. Hoy en día, bueno, pues como sabéis, las metodologías van variando, hoy en día está más de moda una cosa, lo que se hacía hace 10 años ya no vale, lo que hacemos ahora probablemente ya no valga para dentro de 10 años. Entonces creo que si somos kamikazes de una única metodología nos equivocamos. En relación a la relación con el técnico-táctico, bueno, dicho esto, para mí en un contexto ideal sí que soy partidario de que la preparación física debe estar muy relacionada con el juego y con los comportamientos colectivos.
estoy convencido de que la mayor transferencia que puede conseguir el jugador es a través de situaciones jugadas. Entonces, si somos capaces, si tenemos la habilidad de integrar nuestros objetivos físicos en esas tareas técnico-tácticas, creo que estamos aprovechando mucho mejor el tiempo. Hablar de porcentajes es difícil, la verdad, pero bueno, yo sí que tal vez, y sin ser un kamikaze, como digo, de las metodologías, sí que me gustaría en un contexto ideal hablar tal vez de un 50-60% de tiempo en el que los contenidos sean más orientados a los comportamientos colectivos y dejar el resto para tal vez ejercicios o tareas donde el modelo de juego tan famoso pues no se vea tan reflejado, porque creo que también son necesarias y creo que el jugador también la demanda. Hablábamos antes del contexto y es importante también tener en cuenta el contexto al que vas y el contexto individual de cada jugador. Dentro de este contexto individual están las creencias de cada jugador y puede ser que nos encontremos con jugadores que han sido educados o entrenados de una manera totalmente diferente a la que a nosotros nos gustaría entrenar. Entonces, todo esto una vez más aparece la famosa palabra que es la adaptación. Entonces, todo esto tenemos que integrarlo en una metodología. Por tanto, en conclusión, hablar de porcentajes es difícil, hay que adaptarse y poco más. Carlos, si quieres matizar algo. Bien, yo creo que ha dado una línea muy correcta. Yo siempre hablo de metodología global del rendimiento, es decir, ¿soy metodólogo del rendimiento? Pregunto, tengo que saber los modelos de entrenamiento. Si conozco modelos de entrenamiento y modelos de rendimiento, debo saber adaptarme a la filosofía y la cultura que tenga el entrenador. Eso es un aspecto vital. Si puedo aportarle en aquello que pueda enriquecerle para modificar algo pensando en que ese modelo que yo le puedo presentar de rendimiento puede darle más rendimiento, tengo que tener los criterios y la habilidad para persuadirle de aquellas cuestiones que puedan incrementar el rendimiento en sus jugadores. Cada jugador es individual, por tanto, cada modelo, cada jugador, deberemos saber adaptar modelos de entrenamiento más analíticos, más complejos para el jugador y poder integrarlos en el entrenamiento. En los deportes de equipo, los modelos de juego y el modelo de juego, la cultura de juego es fundamental, pero en cada modelo de juego existen diferentes puestos y posiciones que deben ser asociadas. Complementando esto de una forma, llamémoslo así, más analítica, todos los modelos actuales de éxito en los deportes de equipo, ya sea estructural, cognitivista o ya sea de priorización táctica, contemplan en su seno otros modelos que puedan servir para que complementen el rendimiento del deportista. Por tanto, cerrarnos, encasillarnos, como bien ha dicho Pedro, en un único modelo, pero esto para cualquier cosa de la vida, bajo mi punto de vista, creo que es un error en la falta de conocimiento de herramientas. Y sin que ser pesado con esto, matizar. Por ejemplo, antes una de las preguntas era, también hay artículos sobre esto, y si estoy en un club amateur y no puedo usar tecnología, pues mira, muy sencillo, con la percepción de esfuerzo que ha dicho Pedro y con la duración del entrenamiento. Me da unidades arbitrarias de entrenamiento y puedo tener un perfil de esfuerzo, simplemente con dos parámetros que pueden darte una referencia. La correlación que puede existir entre la percepción y la frecuencia cardíaca es una, pero tienes que también contemplar un parámetro de volumen de trabajo como es el tiempo de sesión, el tiempo del ejercicio. A partir de ahí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha postulado Pedro en este sentido. Vale, perfecto, estamos ya casi finalizando. Un par de preguntas más. Hay una persona interesada en conocer que para planificar las tareas, qué tipo de instrumentos o dispositivos objetivos utilizáis, y propone la Tom Scale como una de las herramientas que, si la conocéis, si la aplicáis o conocéis más fiables. Si queréis alguno comentar cómo planificáis las tareas a partir de datos objetivos. Bueno, yo la Tom Scale la conozco, no la he utilizado, pero sí que creo, bueno, la conozco. ¿Cómo lo hago yo? A ver, intentar, cuando ya llevas tiempo entrenando, más o menos ya has trabajado pues, cierto tiempo con los GPS, con un mismo grupo, con un mismo entrenador, más o menos ya tienes una idea preestablecida de la demanda en términos de carga externa, sobre todo, que van a tener las tareas. Entonces, con eso ya más o menos te haces una idea.
Yo, lógicamente, lo que hago, gracias que yo tengo GPS hoy en día, puedo comparar los resultados, los datos que hemos hecho en la sesión de hoy y me puedo hacer una idea de lo que me gustaría hacer para mañana. Como la mayoría de tareas, más o menos, sé, como digo, que en los valores en los que me voy a mover, más o menos ya es la referencia que yo utilizo. Al final, ¿qué pasa? Que bueno, que sí, que tú puedes tener una idea de los metros de alta intensidad que va a demandar una tarea, pero puede ser que ese día pues, el jugador se encuentre más fatigado por otra cosa o porque neuromuscularmente la carga del día anterior la haya supuesto más y que entonces no responda de la misma manera. Entonces, bueno, por eso es muy importante lo que decíamos, que hay que complementar todos estos datos de carga externa con la percepción subjetiva de cada jugador. Vale, pues entonces ya la penúltima pregunta sería, en este caso, que la fórmula Ezequiel Caviglia para Carlos. Pregunta, ¿hasta qué punto podemos acercar el proceso de readaptación al modelo de preparación física, modelo de juego del equipo? Bien, pregunta para mí clave. Enhorabuena, Ezequiel. Evidentemente, yo te voy a decir lo que yo siempre he hecho. Durante el proceso, una vez que un jugador se lesiona, hay un diagnóstico, hay una intervención fisioterápica. Cuando llega a las manos del readaptador, el centro de trabajo es el deportista. El deportista incrementando toda su capacitación y los presupuestos para su rendimiento, a nivel funcional, a nivel metabólico orgánico, etcétera, etcétera. Incluso a nivel técnico-táctico. Se pueden crear tareas de técnica, evidentemente, pero también de táctica individual que intente aproximar al deportista a lo que se va a presentar, que es a nivel de táctica colectiva. Muchas veces en este modelo, o sea, en este periodo, perdón, de readaptación, que yo divido en dos periodos, de aproximarnos o de orientarnos hacia ese modelo de entrenamiento que nos puede dar el modelo del entrenador, el modelo de juego del entrenador, nos puede dar un modelo de referencia. Me he basado básicamente casi siempre en el modelo estructuralista de Seirulo. Bueno, porque se centra en el deportista y me gustó siempre este concepto. Cuando fui interviniendo de una forma más próxima al modelo de priorización táctica, que era el modelo que seguía el entrenador con el que estoy, entonces en la segunda fase, que yo le llamo de reentrenamiento al esfuerzo del deportista lesionado, ya el tema clave ya no es el deportista al que yo he readaptado para poder reentrenarse. Cuando ya empieza a reentrenarse y los parámetros de esfuerzo se aproximan de una forma ya más preoptimizada, optimizada al modelo de juego que pretende el entrenador y por tanto está próximo al reentrenamiento normalizado con el equipo, ya me centro en las acciones de juego, ya me centro más en el deportista, en su contexto, en sus acciones de juego, en su puesto específico o en los puestos con los que se tiene que asociar y también en lo que el entrenador puede pretender de ese deportista. Una vez que entra al grupo de forma progresiva, de esa forma creo yo y siempre creí y creo que me ha dado buen resultado, el deportista está mejor adaptado a no solo a la función, es decir, a la lesión en el contexto de función, sino también al deportista cognitivamente, al conocimiento de lo que es su realidad, que es el grupo y la filosofía del entrenador. Vale, pues entonces nos quedarían una última pregunta, que en este caso afecta más al máster y que puedo contestar yo, que habla, no tan relacionado con el contenido, sino con el máster, habla de la presencialidad del mismo, si puede verse perjudicada por las medidas que se vayan adoptando en relación al COVID. Bueno, aquí queremos tranquilizar a todo el mundo porque vamos a seguir el mismo modelo que hemos seguido con los otros máster con la federación. En principio, en las sesiones presenciales, si hay un periodo nuevo de confinamiento, se trasladarían en el tiempo cuando estemos desconfinados. Por tanto, nuestra prioridad es que el contenido presencial se mantenga, por supuesto, durante toda la planificación determinada, pero si por algún motivo el confinamiento nos condicionara a ese periodo, trasladaríamos las fechas a unas fechas posteriores para que puedan impartirse. Teniendo en cuenta que aproximadamente es una práctica presencial, una sesión presencial al mes, cualquier periodo de confinamiento que nos encontremos siempre nos permitiría en un mes dar 2 sesiones y, por tanto, recuperar paulatinamente esa incidencia. Por tanto, la filosofía que tenemos es que la presencialidad es insustituible y nuestra intención es que se recupere cuando el periodo de confinamiento desaparezca. Entonces, tranquilos porque va a ser posible hacer compatible
el trabajo en lo virtual a partir de las tareas y, por supuesto, toda la documentación que se va a ir subiendo, pero es muy importante la interacción con los alumnos y, por tanto, nosotros trasladaremos las fechas, como hemos hecho en los otros másteres de la Federación, donde ahora en el mes de julio, de manera concentrada, hemos recuperado gran parte de lo que en su momento no se pudo impartir. Si se extendiera el tiempo, bueno, pues entonces ahí tendríamos que plantear que una parte se haría de manera remota, pero solamente justificada en el hecho de que tengamos una extensión excesiva en ese periodo de confinamiento. Pero creemos que la cosa no tendrá que llegar hasta el mismo nivel, estamos preparados como país, pero en cualquier caso seremos adaptativos, como bien decíais todos, a las soluciones. Pero hasta ahora las soluciones han sido cambiarlas a periodos en el cual se puede impartir de manera presencial. Bien, pues estamos ya pasado ya el tiempo previsto. Agradeceros a todos, por supuesto, la asistencia, agradecer la participación de los ponentes y solamente, Carlos, si quieres darnos un último mensaje, sobre todo para orientar la prescripción y cómo la gente puede integrarse en el máster. Sí, muy bien. La prescripción está abierta desde el 15 de junio. Nos podemos meter en la página de la Real Federación Española de Fútbol, en formación. Buscamos máster de rendimiento y reeducación funcional deportiva. Toda la información está en la página web. Está abierta la prescripción, inscripción hasta el inicio del máster y creo que la información que necesite el alumno al respecto también está en la página web y simplemente animar a que aquel que quiera buscar una formación de excelencia para el rendimiento y reeducación funcional deportiva en conjunto y de una forma multidisciplinar y especializada, creo que es una oportunidad muy buena para buscar su futuro. Nada más. Perfecto, pues nada, Rafa, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Y, por supuesto, también a la Federación que nos ha acogido en este foro y este webinar que seguro que ha sido de interés para todos. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Hasta otro momento.